Hola, ¿qué tal muchachos? Nuevamente bienvenidos. Para mí una alegría poder compartir el día de hoy con Jonathan y con esta espectacular motocicleta. Ustedes ya saben, Ocampo Yuca Motoviajero, qué mejor que poder tener frente a mí una moto Adventure, una moto viajera especial para lo que nosotros realizamos. La verdad, como ustedes se pueden dar cuenta, o sea, una moto que tiene todos los detalles, todos los lujos, una mediana cilindrada espectacular, cilindraje 502 marca Benelli, referencia la TRK 502. Muchachos, con ustedes Ocampo Yuca, ya saben, no olviden comentar, reaccionar, compartir y todo lo que quieran saber sobre esta hermosísima motocicleta que realmente me tiene muy enamorado. Hombre, qué mejor que la persona experta en la marca, en la referencia, en Benelli. Estamos el día de hoy con Jonathan, su asesor. ¿Cómo están? Muy buenos días, Yuca. Muchísimas gracias por esta presentación, por dejarnos salir en tu canal y espectacular. Espero que les guste este video. Les presentamos la TRK 502. Como ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, ya saben, hermosísima por donde se le mire. Quisiera llevarme ya mismo esta belleza acá, no solo a casa, no, a las carreteras, por el mundo, a rodar, lo que nos encanta. Jonathan, vamos a hablar un poco de las características que podemos encontrar en esta moto. Son bastantes por donde uno mire esta moto, solo tiene características. Una de las cosas que más nos preocupa a los viajeros es su capacidad en el tanque, ¿no? Por el tema de la autonomía, con cuánto vamos a poder realizar el llenado de la moto, qué autonomía nos va a dar en viajes, si vamos a poder viajar mucho o poco. ¿Qué podemos decir referente al tanque? Bueno, la capacidad del tanque es bastante amplia, Yuca. Una moto que le va a dar muy buen kilometraje, pues como es una moto diseñada para el touring, ella está alrededor de los 5 puntos. Entonces, autonomía más o menos está entre los 90 kilómetros por galón. ¿Por qué le digo que más o menos? Porque todo depende de cómo la persona maneje, ¿sí? Sí. El ritmo de manejo de la persona. Si la persona siempre la lleva acelerada, obviamente nos va a hacer un consumo un poco más bajo, pero si siempre nos mantiene un manejo más prudente, nos va a mantener sobre los 90 o posiblemente algunos videos he visto o conductores nos dicen que por encima de los 90 kilómetros por galón. Bueno, ya toca un tema muy importante, Jonathan, según como la persona maneje, ¿cierto? Porque habemos unos como el famoso Kuczynski, Jackson Barbosa, que son un poco atrevidos al momento de estar en esas rectas de 5 o 6 kilómetros. Unos loquillos que llevan sus máquinas a tope. Teniendo en cuenta eso, es importantísimo lo de la seguridad. ¿Qué tipo de frenos tiene esta moto en su parte trasera y en su parte delantera? Que veo que son dos freno de disco delantero y trasero, ¿no, Jonathan? ¿Qué podemos decir referente a esto? Listo, Yuca, sí señor, efectivamente. En frenado, ¿qué tenemos? Doble disco de freno delantero, caliper de 4 pistones. Venimos con una ABS de doble canal, entonces lo que nos va a dar es una frenada excelente, muy buena seguridad en esta motocicleta. Igual contamos con una versión X que viene también con otro sistema de frenos. Esperamos pues que nos llegue para estos meses y ojalá le podamos hacer un videito y vamos a ver las diferencias que tiene esta versión Touring a la versión más para destapado, digámoslo así. Oiga, Jonathan, me llama la atención en esta referencia, le decimos Benelli TRK 502, ¿cierto? Sí, a veces se llama X Moto 200 centímetros cúbicos, pero es 210, 198. ¿Qué cilindraje real es la de la TRK?
Listo, sí señor. Bueno, este motor viene un motor exactamente 500 centímetros cúbicos según la ficha técnica de Benelli. Entonces, ¿qué nos produce? 47 caballos de fuerza y 46 Nm. Oiga, brutal ese torque para una máquina 500, ¿no? Yo creo que con eso podemos hacer un adelanto fácilmente a cualquier vehículo. Vean esto tan bonito que tenemos acá. Accesorios, como dijo un amigo, muy cositera. Esto lo tiene la marca, digamos, como accesorios de obsequio o es que la tenemos ahí para exposición, o de qué se trata esto que tenemos acá en esta moto. Yuka, Benelli viene trayéndonos unos accesorios digámoslo, de obsequio, de regalo para los clientes de este segmento, que es un dryback de 40 litros, maletero en aluminio, con un sistema de seguridad muy premium que vemos en otras motocicletas. Tenemos unos Hamsaver, protectores de puño, también demasiado premium como ustedes lo pueden ver. Y las defensas de esta motocicleta, todos son obsequios de la marca por la compra de ella. Oiga, algo muy importante a la hora de realizar un viaje, pues es la comodidad que nos va a brindar la marca con su silla, con la referencia. En este caso vemos que realmente, pues para motos viajeras que yo he visto, eso es una silla impresionantemente grande para el piloto y muy grande para el copiloto realmente. Y pues, qué suavidad tan impresionante. Se me fue muy fuerte el dedo ahí. Impresionante la suavidad de estas sillas. Lucas, sí señor, una moto muy suave, según la experiencia de otros pilotos, muy chévere para un viaje largo, en lo cual pueden durar hasta más de 3 horas sentados en esta motocicleta. Entonces, copiloto también va muy fresco, muy chévere en la parte de atrás. Igual pues el maletero nos da también un acolchonado para que el copiloto también pueda pues relajarse en algún momento del viaje. Oiga, Jonathan, esta llanta importante, como todo en una moto viajera, la veo muy amplia. ¿Qué podemos decir referente a las llantas de esta motocicleta? Primero que todo, lo más importante es la seguridad. Sí. Como lo hablábamos en frenado, también viene con unas llantas muy premium, Yuka. Estas llantas son unas Pirelli Angel. Si las personas saben de llantas, saben que eso es una muy buena referencia en llantas, muy buen agarre, y más para una motocicleta, pues que nos está otorgando un buen torque, una buena potencia y que está diseñada para viajar y para coger muy buenas curvas. Así es una moto que podemos hacer fácilmente off-road y podemos planear por cualquier autopista que lleguemos a necesitar. Jonathan, veo este tablero, este control de mando muy bonito, mucha cosita, mucho accesorio. Por lo menos algo llamativo aquí en la cúpula, muchachos, en la parte delantera de su cúpula. Oiga, qué vaina tan hermosa, por lo menos para mí, espectacular. Creo que la brisa no va a atropellar al piloto en ningún momento. Vean ese tablero tan espectacular. Podemos darnos cuenta que todo el mando de la motocicleta es retroiluminado, una situación que ayuda bastante cuando estamos de viaje y nos ha cogido un poco la tarde. ¿Qué podemos decir sobre este control de mandos en esta motocicleta, Jonathan? Luca, bueno, control de mandos espectacular, como usted lo dice, retroiluminado. Pues a las personas que de pronto viajan de noche, para tener una visibilidad también de los comandos a la hora de pronto de hacer alguna maniobra. Contamos con luces altas, luces bajas en el lado izquierdo, direccionales normal, pito, paso, cambio de luces, y tenemos unos botones a cada lado, que son estos que vemos en esta parte de acá, y en el lado derecho, en esta parte de acá, sobre el comando de estacionarias. Ah, ya, estacionarias. Sí, aquí está el comando de estacionarias, pero quería explicarle algo de estos dos botones. En el momento no nos presentan ninguna funcionalidad, pero son adaptables. La persona que de pronto quiera ponerle unas exploradoras a esta motocicleta va a poder directamente poner ahí el comando para prender y apagar. Entonces la motocicleta no nos va a quedar pues con otros comandos adicionales, y esto nos va a llenar también mucho más de botones la parte delantera de la moto.
¿Qué vamos a encontrar en el tablero? ¿Qué vamos a encontrar en este tablero? ¿Qué indicadores? Yuka, tenemos una parte análoga y una parte digital. La parte análoga nos cuenta las revoluciones, la parte digital nos está dando velocidad, kilometraje de la motocicleta, sensor de gasolina, el sensor de marcha que lo vemos en la parte superior derecha, hora de la motocicleta, sensor de temperatura del motor. Pues como lo puedes ver, todos los números de esta motocicleta son muy perceptibles a la vista, entonces no vamos a tener que esforzarnos ni estar distrayéndonos de mirar la carretera. Jonathan, veo el indicador de ABS. ¿Esta motocicleta nos brinda ABS desconectable? Sí, señor, en la parte de atrás por seguridad. Esta motocicleta ya viene Euro 4, entonces eso nos permite desconectarlo en la parte trasera de la motocicleta. Buenísimo, buenísimo por el tema del off-road. Oiga, Jonathan, detallo este chasis de esta motocicleta. Me llama mucho la atención este detalle que tenemos aquí en la dirección, que no da mucho espacio como las motocicletas que tratan de ser Adventure, que queda un súper espacio, un hueco aquí en la mitad entre el tanque y la motocicleta, ¿no? Un espacio muy cerrado, y además de que se ve que es un excelente chasis que posee esta motocicleta para poderla meter con toda. Pues sí, Yuka, efectivamente, contamos con un chasis tubular y un basculante tubular en esta motocicleta, pues lo que nos ayuda también a reducir un poco el peso de ella, ya que pues el de ella está en 216 kilos en seco. Lo que hablabas de los espacios acá en la parte del frente del carenaje, excelente, porque como ya vemos que es una motocicleta grande pues de por sí, entonces no nos va a quedar como demasiado robusta. Sí. Se ve un poco grande, pero ya al montarse en ella se nota que es muy estable, es muy chévere y ya deja de ser, como la llaman, el elefante. Es un elefantico. Jonathan, algo muy importante en el caso personal, y yo creo que para todos los viajeros que nos están observando, y para que todas aquellas personas que quieran saber y quieran iniciarse en el mundo de los viajes, es el tema de saber si el radiador de la motocicleta es de aceite o líquido, lo que pues nos podría dar una mejor autonomía de horas de viaje durante el día. Sí, señor, efectivamente es de líquidos. Entonces, pues como hablábamos, ella está efectivamente diseñada para viajar, viajes muy largos, entonces preparadísima también con su radiador. Bueno, Jonathan, entre los detalles que se nos puedan escapar en esta moto, veo, por ejemplo, el tema de que cuenta con cargadores para el teléfono. ¿Qué otros detallitos que posee esta moto, tipo de luz, se nos puede estar escapando? Pues para que todas las personas que nos observan tengan pleno conocimiento de cada una de las características de la moto. Sí, señor. Bueno, contamos con un cargador en la parte izquierda de la motocicleta. Está adaptada pues para que nos podamos poner de pronto un GPS o nuestro mismo celular en esta parte delantera. Por eso viene esto acá. Buen detalle. Sí, un buen detalle. Ya viene pensada para el viajero. Entonces, el cargador excelente, pues como sabemos, muchas personas van a partes inhóspitas en las cuales pues no van a encontrar luz durante mucho tiempo o bastantes horas, entonces esto pues nos ayudaría a mantener de pronto señal, o de pronto para que nos puedan buscar o si nos perdemos. Así es, ojalá no nos perdamos. Lo único que no podemos perdernos son los grandes viajes en motocicleta. Bueno, Jonathan, de pronto alguna persona queda con alguna duda sobre la moto, ¿cómo lo podemos encontrar a usted en redes sociales? Igual, muchachos, pueden dejar todos los comentarios aquí en el video. Jonathan, yo voy a estar atento a cualquier inquietud que ustedes puedan tener, más sin embargo, quienes tengan alguna duda se pueden comunicar directamente con Jonathan. ¿Qué redes sociales maneja Jonathan? ¿Cómo lo podemos encontrar para una asesoría más personalizada? No solo de esta motocicleta, ¿no? Todas las que necesiten. Listo, Jonathan. Todo el mercado que manejamos con Auteco me pueden preguntar. Eso, compártanos por favor sus redes sociales para las personas que quieran una asesoría personalizada sobre todas las marcas y referencias que maneja nuestro asesor Jonathan. Listo.
pues creo que se los van a dejar por aquí abajito. No, mejor por acá. ¿Por este lado de acá? Sí. Listo, entonces por este lado de acá le van a dejar mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Jonathan Pinzón, en Instagram también como Jonathan Pinzón. Pues yo no soy youtuber, no soy Instagram ni nada, pero pues estoy haciendo un contenido para que las personas que de pronto quieran adquirir su motocicleta lo vean y se les sea un poco más confiable. Número de celular también 321-948-2590. Si necesitan cualquier cosa de todas las que estamos manejando, no solo manejamos Benelli, Kawasaki, KTM, TBS, Victor y todas las motocarros. Si alguien quiere ponerse a trabajar acá conmigo, lo pueden hacer. Claro que sí, Jonathan, muchas gracias. Vean, importante lo que dice Jonathan, manejan también KTM y mire esa bebé Adventure 390 de la marca naranja, de la KTM. ¿Austriaca? Sí, señor. Efectivamente, austriaca. Creo que su merced ya pronto le va a hacer un videito para todo el público que esté pendiente, porque se viene con un video de esta máquina que también es muy, muy bacana. Eso es espectacular, como todas las motos viajeras, muchachos, espectacular. Listo, muchachos, entonces me quiero ir estrenando esta motocicleta. ¿Cuánto dinero debo tener para irme ya a viajar? Yuka, para un precio de contado la tenemos en 32.385.000 pesos, para que se vaya de una a viajar por toda Latinoamérica. ¿Me repite el precio? 32.385.000 pesos. Pero hombre, puede ser el caso, no tenemos los 32 millones para salir estrenando, pero tenemos un ahorro, tenemos un colchón de dinero que queremos invertir en una moto para viajar. ¿Cuánto necesitaría como mínimo para llegar al almacén y que Juan Carlos nos diga, bueno, yo les voy a apoyar con el crédito para que se vayan estrenando su moto? ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos? Para esta máquina, Credisueños podría llegar a financiar hasta el 60% de la máquina. Es decir, estamos hablando de una cuota inicial más o menos de 8 millones de pesos aproximadamente. Bueno, 8 millones para salir a cumplir nuestros sueños no es mucho. A veces nos malgastamos el dinero en otras situaciones. ¿Qué documentos necesitamos para traer esos 8 millones de pesos y que Commercial Motor, Credisueños nos diga, bueno, les voy a colaborar, váyanse estrenando? Aparte de los 8 millones, ¿qué debemos tener para poder estrenar moto? Los documentos son bastante sencillos. Realmente necesitamos la certificación laboral, los 2 últimos desprendibles de pago y pues no tener reportes negativos en centrales de riesgo. El estudio de crédito es muy sencillo, se demora máximo 30 minutos, en 30 minutos le podemos dar respuesta y ya todo el trámite allá por cuenta de nuestro amigo Jonathan para que le entreguen la moto. Si se la quiere llevar de una vez, lo puede hacer. No, por mí me llevaría todas las motocicletas ya mismo. Eso es una vaina que enamora. Ustedes la tuvieran al lado, muchachos, esto enamora. Es una máquina al ojo espectacular. Bueno, muchachos, ya saben, agradecido nuevamente con Jonathan, con Juan Carlos. Hombre, gracias nuevamente por la oportunidad. Esperamos seguir molestándolos por acá. Vamos a continuar viniendo. No, claro que sí, Yuka. Aquí bienvenidos, los esperamos para seguir haciendo muchos más videos para que conozcan y se animen a viajar y a hacer un motero más. Y lo más importante, invitar a las personas a ¿qué? A que se suscriban. No se olviden suscribirse. Canal muy bacano, con muy buen contenido. Y Yuka nos trae siempre la mejor referencia. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, muy amable. Bueno. Gracias, muchachos, bendiciones. Ya saben, no se olviden compartir el video, reaccionar, dudas, comentarios ahí en la caja, lo pueden dejar, muchachos. Hasta la próxima, bendiciones.